Muy buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Irving Susaníbar desde Brasil y para el mundo. La propuesta de este noticiero, de este pequeño noticiero, Brasil Post, es informarle. Si usted tiene curiosidad de saber qué está pasando en el Brasil, pues en nuestro canal tendrá toda esa información semanalmente por ahora, 100% en español. Entonces lo dejo con nuestra introducción. Muy bien, de vuelta aquí. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, ¿no? Y comenzamos a hacer nuestro repaso bien informal, ¿no? Bien informal sobre qué pasó esta semana. La primera noticia que gustaríamos de comentarles es esta de aquí. El año pasado, en el 2020, millones de personas aquí en el Brasil recibieron el auxilio emergencial del gobierno. Y este año, por presión política, tanto del Congreso como algunos aspectos, algunos sectores del gobierno se están proponiendo que ese auxilio emergencial sea renovado. Entonces, nuestra primera noticia aquí dice que el auxilio emergencial puede volver a ser pagado o puede ser recibido en marzo, dijo el presidente Jair Bolsonaro. Solamente él precisó que todavía no sabemos el monto, pero posiblemente comience a ser pagado en marzo y dura unos 13 o 4 meses. Y el valor debe ser, el gobierno está proponiendo 200 reales, pero en algunos lugares del Congreso, algunos diputados, senadores, están proponiendo que sea más. El año pasado el auxilio fue entre 300 a 600 reales. La próxima noticia es relacionada a lo mismo. Y uno de los ministros estrellas de este gobierno, el ministro de Economía, Paulo Guedes, él advirtió o comentó, ¿no?, que los gastos con la pandemia no pueden pasar para futuras generaciones, dijo el ministro Paulo Guedes. Y él también precisó que no se puede gastar sin pensar en el futuro. El año pasado se creó una deuda pública, lo que pagó en parte el auxilio emergencial. Este año dicen que si existe nuevamente una ayuda, todo eso debe salir del bolsillo del gobierno. Entonces tiene que pensarse en las próximas generaciones para que no cree inflación y gastos para el futuro. Otra información, el diputado federal Carlos Jordi, del partido del PSL, que hasta hace poco era del gobierno del estado de Río de Janeiro, está proponiendo una nueva ley para que las medias sociales como Facebook, como Twitter, como y otras, ¿no? Como YouTube, ¿tá? Ellos no puedan simplemente apagar un canal o una persona, ¿no? Y él está proponiendo esa ley para que van a ir cuentas así sin un dictamen de un juez, después de un juzgado, ¿no?, de un juzgado, inclusive pueda acabar en la cárcel. Entonces ese es un aspecto, es casi un contraataque que se está viendo dentro de algunos aspectos de gobernistas, ¿no?, y también no del gobierno, la verdad, porque en las últimas veces, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, varios canales y varias personas fueron banidas de las redes sociales, acusadas de haber infringido las reglas de la comunidad de esa media social. Otra noticia importante nos viene de Manaus. Manaus ha sufrido bastante en esta pandemia en las últimas semanas y ahora dice aquí que la alcaldía de la ciudad de Manaus, que es la capital del estado de Amazonas, finalmente dice que acepta los tratamientos precoces y anuncia que irá a distribuir un kit COVID-19 después de varios reveses en la lucha contra esta pandemia. Finalmente parece que la alcaldía de Manaus se rinde a la propuesta, la verdad, la propuesta por el ministro de Salud, ¿no?, Eduardo Pazuello, que ya estuvo ya varias veces en la ciudad de Manaus, llevando insumos, ayudando, y propuso que las personas puedan recibir un kit de medicamentos para que sea tratamiento precoz. Y no parece que lo que está pasando ahora es que la persona tiene que esperar bastantes días antes que sea ayudada por los medios de salud, y tal vez con eso pueda mejorar el combate a la pandemia en la ciudad y en la región de Manaus, la verdad.
Otro caso importante es el caso del expresidente Lula. El expresidente Lula tiene varios procesos en la justicia y algunos años pasados ya estuvo en la cárcel. Y uno de los casos es el caso del triplex. El caso del triplex es uno de los casos más emblemáticos que lo llevó prácticamente a la cárcel. A Lula es el caso de un apartamento de lujo en una región litoránea aquí, y que se le acusa de haber recibido eso a cambio de favores políticos, claro, ¿no? Entonces el famoso triplex, porque es el último piso de un apartamento de lujo con casi 3 pisos. Y él estaba, sus abogados, la verdad, estaban apelando para que ese caso fuese excluido, ¿no? Y aquí dice que el Supremo Tribunal Judicial rechazó el último recurso de los abogados de Lula, ¿no? De los ministros aquí del quinto equipo del Superior Tribunal de Justicia, STJ, rechazaron el último miércoles, ¿no? Un nuevo recurso presentado por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, aunque hay muchos otros casos, corriendo casi 12 me parece, 12 casos que pueden llegar a condenación, pero también hay bastante espacio todavía para estos procesos judiciales. Otra noticia importante, otro diputado federal, el Luis Felipe Barros, también del PSL del estado del Paraná, él está proponiendo una ley. Él dice aquí que decisión de prorrogar o no el estado de calamidad pública no le cabe al STF, dice Felipe Barros. El STF es el Supremo Tribunal Federal. En los últimos meses o los últimos años, la verdad, desde el gobierno Bolsonaro, desde que entró el gobierno Bolsonaro, el STF está cobrando un rol más activo en el gobierno, y se le acusa de él no ser parte, él no puede hacer leyes, ni por ejemplo prorrogar un estado de calamidad. Entonces, y ese papel sería o del Congreso, ¿no? O Congreso el pleno del Congreso, diputados, senadores, o del gobierno del Ejecutivo, y no del STF, que sería el guardián de la Constitución. Entonces, ese diputado aquí está proponiendo algún tipo de acción para que pueda limitar la acción del STF y se mantenga dentro de su esfera de los poderes. Otro caso importante esta semana, se comentó bastante sobre el precio de los combustibles. Y el presidente Jair Bolsonaro dijo que el precio alto del combustible también es de mi responsabilidad. Y esto lo dijo porque el gobierno federal, que es el gobierno ejecutivo en Brasilia, está queriendo que los precios de los combustibles bajen. Pero, aunque el gobierno federal no cobre ni un impuesto por los combustibles, aún tenemos los estados, ¿no? Aquí es una república federativa, entonces cada estado también tiene sus impuestos, y muchos de los combustibles sufren el llamado ICMS, ¿no? Que es un impuesto encima de los combustibles. Entonces, aún el gobierno federal cerrando los impuestos sobre los combustibles, en muchos lugares los combustibles continúan altos. Y algunos gobernadores, ¿no? Se han quejado de esto, diciendo que gran parte de su renta viene de los combustibles. Entonces el gobierno federal está intentando hacer un proceso, ¿no? Para que realmente los combustibles bajen cuando él cere. El gobierno federal ya ha propuesto cerar prácticamente el precio de los combustibles para que ellos bajen. Y encuentra resistencia, ¿no? de varios diputados, de varios gobernadores a estos, especialmente el gobernador de São Paulo, João Doria. Otra noticia es que el presidente Jair Bolsonaro dijo que algunos países se aprovechan políticamente de los problemas en la Amazonia, dijo el presidente Jair Bolsonaro, y eso se refiere tanto a los incendios periódicos que se suceden en la región amazónica, o como ahora también sobre la pandemia. Está acusando a algunos países, especialmente los europeos, de aprovecharse de esa situación para poder, políticamente, para poder acusarlo de no hacer una administración correcta de la región, ¿no? El gobierno ha expresado ya que algunos países tienen intereses económicos en la región, siendo una región muy rica en recursos naturales y también, ¿no? Territoriales. Muy bien. Otra información, ustedes sabían que el Brasil es uno de los mayores exportadores de carne al mundo. ¿No sabía?
Pues vean ahora en este breve reportaje un poco sobre la carne brasileña. Pues sí, las exportaciones, especialmente en alimentos, tanto como proteína animal como proteína vegetal, ha aumentado bastante en el país y es una de las grandes fuentes, ¿no? Es una de las grandes fuentes de divisas para el país. Pasando ahora a las noticias financieras de esta semana. La noticia nos viene que con la pandemia la actividad económica cayó 4,05% en el 2020, dice el Banco Central. Aunque recordando que la expectativa del 2020 al inicio de la pandemia era que la economía sufriese una retracción de más de 9%, lo que no sucedió. Entonces la retracción fue de 4,05%, mucho menos de lo que habían vacitinado, lo habían pensado, habían dicho, y que, bueno para nosotros, ¿no?, que vivimos aquí, no sucedió. Entonces se encogió en 4,05%, según el Banco Central. Y retomando el asunto del auxilio emergencial, el debate sobre el nuevo auxilio emergencial irá a ocurrir en la Comisión de Presupuestos, dice la diputada Flavia Arruda. Y acotó también que esa discusión debe ocurrir hasta el día 20 de marzo, pero aparentemente está casi todo cierto que ese nuevo auxilio irá a ocurrir por algunos meses, como ya relatamos un poco antes de aquí. No sabemos el valor todavía, si va a ser 200 o 600 o alguna cosa así. El gobierno propone 200 reales, pero varios sectores del Parlamento quieren más, ¿no? Quieren que el auxilio sea mayor. Solo tienen que descubrir ahora de dónde va a salir ese dinero, ¿no? Otra noticia es que esta semana, como ya habíamos informado en otra edición aquí durante la semana, la Cámara plenario había aprobado ya, habían propuesto aprobar por urgencia el proyecto de autonomía del Banco Central. El Banco Central, desde que nace, ya tiene una propuesta de ser más autónomo del gobierno para que no sufra interferencias políticas y que su actuar sea totalmente técnico, ¿no? Pues bien, yo les informo ahora que fue aprobado ayer, inclusive ayer jueves, ¿no? Jueves día 11. Fue aprobado por gran mayoría. Entonces el Banco Central ahora gozará de más autonomía para que haga lo que tiene que hacer, como dicen, ¿no? Otra noticia es que las ventas al minoreo, al por menor, decepcionan y caen 6,1 en diciembre. Dice, el mercado estimaba una caída de 0,6, pero al total, claro, la caída no fue tan grande como se esperaba, ¿no? Y llegamos a puntos del 2016, me parece. Entonces, pero sí, fue una caída que el gobierno no contaba y sucedió, que la economía no está recuperada totalmente, recordando que todavía seguimos prácticamente en la emergencia de la pandemia aquí en el Brasil. Otra noticia que también dimos durante la semana aquí en nuestro noticiero financiero fueron que esta semana fueron anunciados las mejores ciudades para vivir en el Brasil durante el 2020. Iremos traer más detalles aún sobre esta nominación, pero hoy comenzaremos unas ediciones especiales hablando sobre las ciudades, aquí sobre las mejores ciudades de Brasil.
Muy bien amigos, entonces como les recordaba, esta semana ya hablamos sobre aquí el ranking de los 5 primeros, ¿no es verdad? Y hay varias categorías aquí, pero en el sentido general, en todas las ciudades medianas y grandes, obviamente, Brasil tiene más de 5.000 municipios. Esta empresa ha hecho un rastreo y un conteo de las ciudades medianas para grandes. Y en lo general, la mejor ciudad para vivir es la ciudad de Maringá, ¿no? La segunda es Jundiaí, recordando que la ciudad de Maringá está en el estado del Paraná, que es la parte sur del país. La ciudad de Jundiaí, la ciudad de São José do Rio Preto, la ciudad de Piracicaba, la ciudad de São José dos Campos, esas 4 últimas en el estado de São Paulo. Como ustedes ven, ni una de las grandes ciudades está dentro de esta lista. Dentro de las capitales tenemos Curitiba, que es la capital del estado del Paraná, tenemos Vitória, que es la capital del Espíritu Santo, tenemos Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais, São Paulo, de la capital del estado de São Paulo, y Florianópolis, que es la capital del estado de Santa Catarina. Y es sobre esta última que nos iremos ahora a hablar un poco, sobre la ciudad de Florianópolis, la bellísima ciudad de Florianópolis. Tem lagoa de um lado, praia de Joaquim de outro, as dunas, que é um visual alucinante, o pôr do sol que ela proporciona. A energia daqui é única e não tem nada parecido. A ilha é um lugar encantador. Realmente, ninguém pode sair daqui dessa vida sem conhecer por aqui. There's something in the air, something in the vibe that there is here. You know, there is a good thing happening here. Aqui nós preservamos as nossas raízes portuguesas. Uma cidade cheia de história, cultura e uma gastronomia maravilhosa. O fato de ter uma herança açoriana aqui em casa, não haveria outra cidade no Brasil que escolheria sem ser toda essa questão tecnologia, ambiente de inovação e contato com a natureza. E Florianópolis é sim, vale brasileiro. Ogni persona porta un'energia diversa e una contribuisce a formare la magia che ha questa isola. Eu acho que foi um pedacinho do mundo inteiro. Muy lindo conocer la historia de cómo era todo antes. This island, it's a portal, and I've never been anywhere like this before. Coisas fantásticas acontecem nesta ilha. Así amigos, esa es la bellísima ciudad de Florianópolis, llamada con cariño Floripa. Todo el mundo le dice que tiene cariño y le llamamos Floripa. Contar un poquito la historia de esta ciudad, pero primero quiero mostrarles aquí dónde estaba Floripa. Florianópolis, como ustedes ven aquí, Florianópolis está en la parte sur del país, bien al sur. Ahí tienen ustedes el Río de Janeiro para que tengan más o menos una visión de lo que está. Florianópolis es la capital de un estado. El estado se llama Santa Catarina, como ustedes pueden ver también ahí abajo, que tiene límite con el estado de Paraná y el estado de Río Grande del Sur y también con la Argentina.
Y una parte bellísima, claro, que son sus playas de este estado. Un estado pequeño, montañoso, como ustedes pueden ver aquí. Es estrecho, pero así, claro, para el tamaño continental de Brasil es un estado pequeño, pero es un país prácticamente en Europa, ¿no? Y la parte en rojo que ustedes pueden ver ahí de ese lado al frente en rojo, es la parte de la capital, ¿no? Y esa isla que ustedes están viendo ahí, ahí está localizada la ciudad de Florianópolis, ¿eh? Quien nace en esa isla, como ellos también dicen, la isla, yo soy da ilha, es llamado de Manezinho, de cariño, ¿eh? Quien nace en la isla, ¿eh? Entonces es una isla bellísima, es una ciudad-isla, o una isla que es una ciudad. Entonces pueden ver la foto, es una ciudad bellísima, con lugares encantadores, ¿no? Y vale la pena. Vengan a visitar, por favor, aquí en Brasil, pero vengan, pero aprendan portugués. Entonces queremos dejarle con nuestro recado final ahora. La invitación, entren en contacto con nosotros a Idiomas Brasil, que es parte aquí de Brasil Post, ¿eh? Aprendan portugués y vengan a visitarnos, o vengan para negocios, o vengan a visitarnos, o vengan a quedarse también, ¿no? Hay lugar para todos. Muy bien. Muchas gracias. Si tienen alguna idea de algún pedido especial que quieren saber sobre Brasil, cómo es aquí la comida o las universidades o alguna cosa especial o de economía o de turismo y gastronomía, escríbanos, por favor. Entren en contacto con nosotros. Dejamos nuestro contacto aquí al final y aprendan portugués, amigos. Un abrazo.